Señor, esta noche ante ti nos presentamos con alabanza, con acción de gracias, con el único propósito, Señor, de recibir de ti la palabra que sustenta, la palabra que alimenta. Y por eso, Señor, recurrimos ante ti, doblamos nuestras rodillas ante ti, Señor, para que tú tengas compasión de nosotros y nos hables por medio de tu palabra. Señor amado, acá hay diferentes necesidades espirituales que solamente tu Espíritu Santo puede responder, puede solventar. Y yo te pido, Señor, en esta hora que nos ayudes, que nos auxilies, que nos capacites para toda buena obra. Bendito Dios, que tu Espíritu traiga la palabra esta noche. Traiga la palabra que a vida eterna llama, que a vida eterna conduce. Ahora, Señor, también te pedimos, nos entregues tu palabra. Sánanos, Señor. Fortalece al débil, aquel que se encuentra necesitado. Trae tú la respuesta, Señor. Para ti no hay nada imposible. Te pedimos entonces que tomes el control de estos minutos y que tu Espíritu Santo acomode la palabra según convenga. Añade a tu iglesia los que has predestinado para salvación y vida eterna, de los que están en este lugar, como de los que a través de la radio y el internet van a escuchar esta transmisión. Todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro buen Dios y nuestro Salvador, por quien te damos las gracias. Amén y amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo número 7. Es el libro de la Biblia que estamos estudiando los días martes. Y en esta oportunidad nos corresponde leer a partir del versículo 37. Por lo que le invito a que abra ahí su Biblia. Si usted lo tiene, dice amén, hermano. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 37. La palabra de Dios nos dice: en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta ese momento, el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía. Al oír sus palabras, algunos de entre la multitud decían: verdaderamente este es el profeta. Otros afirmaban: es el Cristo. Pero otros objetaban: ¿cómo puede el Cristo venir de Galilea? ¿Acaso no dice la Escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén y el pueblo de donde era David? Por causa de Jesús, la gente estaba dividida. Algunos querían arrestarlo, pero nadie le puso las manos encima. Los guardias del templo volvieron a los jefes de los sacerdotes y a los fariseos, quienes los interrogaron: ¿se puede saber por qué no lo han traído? Nunca nadie ha hablado como ese hombre, declararon los guardias. Así que también ustedes se han dejado engañar, replicaron los fariseos. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? No. Pero esta gente que no sabe nada de la ley está bajo maldición. Nicodemo, que era uno de ellos y que antes había ido a ver a Jesús, le interpeló:
¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace? ¿No eres tú también de Galilea?, protestaron. Investiga y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Entonces todos se fueron a casa. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Hermanos, como hemos venido estudiando en los últimos martes, hemos mencionado que en este capítulo número 7 Jesús se encuentra en el marco de la celebración de la fiesta de los tabernáculos, que en realidad, hermanos, recibe el nombre de la fiesta de las cosechas. Y se llama así fiesta de las cosechas porque precisamente es en el marco de esa semana donde los judíos tienen como tradición o como norma pedir a Dios por la bendición de la lluvia sobre sus cultivos. Era como anticiparse agradeciendo a Dios por la lluvia que iba a venir, y por eso es que ahora ellos se dedican a presentarse en Jerusalén para pedirle a Dios que envíe la lluvia. Pero como es una fiesta de una semana, a los judíos se les ocurrió hacer como una especie de conmemoración histórica, levantando pequeñas chozas en los patios de sus casas para recordar que si ahora tienen tierra que cultivar, es porque Dios había cumplido su promesa de conducirlos a una tierra prometida, pero que antes de llegar a esa tierra prometida, Israel como nación o como pueblo había andado vagando 40 años en el desierto. Y la forma simbólica que ellos expresaban esa peregrinación por el desierto era levantando una especie de chozas, y comiendo en esas chozas recordaban precisamente, por un lado, ese evento de la peregrinación de Israel en el desierto. En realidad también, hermanos, esa choza que levantaban ellos la hacían porque cuando se acercaba la cosecha, muchos de los campesinos, por la distancia que había en entre sus casas y los campos a los que iban a trabajar, decidían levantar esa choza y habitar por lo menos en la semana de la cosecha durante el tiempo de recolección de frutos. Entonces lo que ellos hicieron fue darle como ese simbolismo religioso a esas chozas. Por eso es que también a esta fiesta de las cosechas se le conoce como la fiesta de los tabernáculos. Pero en el último día de la celebración, que era el octavo día, había todo un ritual donde el sacerdote, el sumo sacerdote, ofrecía libaciones al Señor, pidiendo que Él proveyera del agua necesaria para que las cosechas pudieran darse. Por eso es que cuando acá en el versículo 37 dice: en el último día, en el más solemne de la fiesta. ¿Qué fue lo que pasó en el último día? Bueno, la costumbre era que el sumo sacerdote llevaba una vasija de oro vacía, y al llevar esa vasija de oro vacía, descendía hasta el estanque de Siloé. Y cuando llegaba al estanque de Siloé, llenaba la vasija de oro con un poco de agua, y en eso, hermanos, que el sacerdote recogía esa cantidad de agua, Israel repetía un texto del profeta Isaías que decía que el Señor los llenaría de alegría cuando abriera las fuentes de las aguas. Una vez que el sumo sacerdote recogía el agua del estanque de Siloé, el pueblo iba subiendo hacia el templo, porque recuerda que el templo de Jerusalén se ubicaba en una parte un poco alta. Entonces, en la medida en que iban subiendo
los escalones, la gente comenzaba a cantar los salmos ascensionales. Y esos salmos ascensionales son los que se encuentran en el Salmo 115, 116, 117 y 118, que eran salmos de alegría, salmos de júbilo, salmos de regocijo. Cuando el sacerdote llegaba a la parte del atrio donde se encontraba el altar de las ofrendas, esa agua que había recogido en la vasija de oro la derramaba frente al altar. Ese derramamiento de agua frente al altar es lo que se llama una libación. Libaciones podían ser de agua, podían ser también de aceite, podían ser de, hermanos, de vino. Y esas libaciones eran como una ofrenda a Dios. Pero en este caso en particular, la libación lo que tenía como propósito era derramar agua frente a Dios como un gesto simbólico. Señor, estamos a punto de entrar a la estación de invierno, momento preciso en el que vamos a recoger nuestras cosechas. Envíanos el agua que necesitamos. Y entonces el sacerdote derramaba el agua frente al altar, y efectivamente ese gesto simbólico, pues la gente, hermanos, lo necesitaba, lo veía con una gran expectativa, porque hay que recordar que buena parte de la sociedad judía era una sociedad agrícola, es decir, que dependía de lo que se cosechara cada año. En el marco de esa celebración y de esa solemnidad, el verso 37 dice: en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Quiero que usted vea el elemento simbólico que ya le expliqué, del sumo sacerdote pidiendo agua a Dios, del sumo sacerdote pidiéndole al Señor que tuviera misericordia sobre sus cosechas. Y en el momento en el que el sumo sacerdote hace la libación, dice la escritura que Jesús se pone en pie y dice: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Entonces vea, hermanos, cómo Dios está respondiendo. Está respondiendo a la petición. Y lo que Jesús dice es: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Esa respuesta, hermanos, es una respuesta que la entendieron muy bien los judíos, porque al responder de esa manera, Jesús está respondiendo como Dios, porque la petición que el sumo sacerdote estaba haciendo, se la estaba haciendo a Dios. Entonces, una vez que el sumo sacerdote ha hecho la libación del agua del estanque de Siloé, ahora Jesús entonces está respondiendo: bueno, tienen sed, tienen necesidad de agua, entonces vengan a mí, que yo se las voy a dar. Pero eso, hermanos, sería tanto como que de repente usted tiene una necesidad de alimento y de trabajo, y usted se encierra en su habitación y usted está diciendo: Dios mío, por favor, dame el pan que necesito, dame el trabajo que necesito. Y de repente llega un vecino a tocarle la puerta y le dice: ya no le pida a Dios pan o trabajo, aquí estoy yo para dárselo. Sería un atrevimiento, porque prácticamente esa persona estaría usurpando la posición de Dios. Así lo entendieron también los judíos. Cuando Jesús responde: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba, ellos entendieron: ¿cómo es que este hombre se atreve a responder en nombre de Dios? Es que en realidad, hermano, no es que Jesús está usurpando una posición, es que Él es Dios, y por eso es que Él está respondiendo. Ustedes están pidiendo agua,
Bueno, yo les voy a dar un agua superior. Y por eso es que dice: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Y dice el verso 38: de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Lo que ahora Jesús está diciendo es: en vez de andar buscando por un momento el agua, yo les voy a dar a ustedes una fuente, un manantial que va a brotar desde su interior como un río de agua viva. Para nosotros, hermanos, es una redundancia decir río de agua viva, porque todos sabemos que un río, hermanos, pues precisamente conduce vida, tiene elementos de vida dentro de un ecosistema que le permite abastecer con su agua mientras va cruzando su cauce. Pero el punto es este: que para el hebreo el agua era tan necesaria que el agua que corría le llamaban manantial de vida, agua de vida. Entonces Jesús les dice: en vez de pedir un agua estacionaria, algo que ustedes puedan recoger en un recipiente o algo que la tierra pueda absorber, yo les voy a dar a ustedes un manantial que va a correr desde su interior. Pero dice el verso 39, con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Note, hermanos, cómo el evangelista está especificando en qué momento es que ese manantial iba a comenzar a correr. Dice que era hasta que Jesús fuera glorificado. Cuando hablamos de la glorificación de Jesús, estamos hablando de la muerte, de la resurrección y de su ascensión a la diestra de la majestad del Padre. Jesús dijo que mientras Él estuviera con los discípulos, el Consolador no iba a venir. Por eso es que Jesús les vuelve a decir a sus discípulos: les recuerdo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo dará testimonio acerca de mí. Pero note el elemento, que es el Espíritu Santo como fuente de agua viva, que viene como resultado de la muerte, resurrección y glorificación de Cristo a la diestra de la majestad del Padre. Si nosotros tenemos ahora al Espíritu Santo dentro de nosotros, eso solamente fue posible por el bendito sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Por eso, hermanos y hermanas, ahora que el Espíritu Santo ha venido a morar dentro de nosotros, su presencia en nosotros es como un manantial de agua de vida. Nosotros no tenemos sed de otra cosa que no sea la bendita presencia de nuestro Dios. Amén, hermanos. En nosotros hay un hambre y hay una sed de Dios, pero esa hambre y sed de Dios es por creer en el Hijo. Entonces dice el verso 40: al oír sus palabras, algunos de entre la multitud decían: verdaderamente este es el profeta. Otros afirmaban: es el Cristo. Pero otros objetaban: ¿cómo puede el Cristo venir de Galilea? Nuevamente, hermanos, en este pasaje el evangelista Juan nos está recordando la manera en cómo el manantial de agua de vida va
a fluir dentro de nuestro ser. Jesús quiere saciar la sed. O sea, ¿qué está haciendo el sumo sacerdote? Dios mío, danos el agua necesaria para nuestras cosechas. Y Jesús responde: si alguno tiene sed, venga a mí, yo se la voy a dar. Pero ahí hay un requisito. ¿Y cuál es el requisito? Tener sed. Para nosotros, hermanos, que somos un país que, aun cuando vivimos en un estrés hídrico, donde usted sabe que a veces abre el chorro y lo que sale es aire, ¿verdad? Nosotros, hermanos, nos desesperamos por el agua cuando no llega a nuestras viviendas. Cuando usted ve, por ejemplo, los trastes que tiene que lavar, los platos, ¿verdad? Cuando ve la ropa sucia, cuando ve que no puede hacer limpieza. Pero nadie de nosotros ha llegado al punto de decir: no tengo agua ni para tomar. O sea, no hemos llegado hasta ese punto. Vamos a llegar a ese punto si seguimos con la forma de desperdicios del agua que tenemos. Pero nunca, hermanos, hemos llegado a un momento en el que literalmente no tengamos ni para tomar agua. Quizá, hermanos, quienes mejor entienden esa necesidad de agua son nuestros compatriotas que han tenido que emigrar hacia los Estados Unidos de manera ilegal. Y usted sabe que una de las rutas que el inmigrante atraviesa es el vasto desierto. Y en el desierto, hermanos, muchas personas mueren de sed. Por eso es que hay algunas organizaciones que se dedican a, como ya conocen la ruta, lo que hacen es que tiran depósitos con agua potable para que el inmigrante, cuando vaya pasando, tome agua de la que estas organizaciones han dejado. Pero resulta ser que algunos organismos gubernamentales, especialmente de los Estados Unidos, se dedican a explotar las botellas con agua. O sea, les hacen agujeros a las botellas o abren las botellas y dejan solo los envases vacíos. Lo hacen precisamente para que la gente ya no continúe en esa ruta y se desanime. Pero la gente que ha tenido que atravesar el desierto sabe que lo que más necesita es agua. No para lavar la ropa o para bañarse, para beberla, para tomarla. Yo no sé cuándo ha sido el punto en el que más sed ha tenido usted en su vida, pero ese punto no se compara al que padecen los inmigrantes en esta ruta hacia los Estados Unidos. Si a una persona que atraviesa el desierto se le preguntara: ¿qué quiere usted ahorita?, lo que le diría es agua, agua. Y lo piden con desesperación. Entonces Jesús ahora está diciendo: yo puedo hacer que de ti salga un manantial de agua de vida, pero es necesario algo, y es que tengas sed. Que de verdad tengas sed, tengas una necesidad que tú no la puedes explicar, pero es una sed muy interna, una sed de la presencia de Dios. Entonces, hermanos, hay personas que tratan la manera de calmar esta sed con dinero. Hay gente que trata la manera de calmar esta sed con placeres. Hay gente que trata la manera de calmar esta sed con bienes materiales. Pero cada vez que el hombre trata la manera de mitigar la sed con estas cosas, es tanto como un sediento que bebe agua del mar, le da más sed. Su sed lo lleva a una agonía. Por eso es que ahora Jesús dice: estoy dispuesto a darte un agua de vida,
un agua que es capaz de calmar toda tu sed. Pero es necesario esto, porque esta no es un agua para todos. Esta no es un agua para todos. Es un agua para el que tiene sed. Y por eso es que Jesús dice: si alguno tiene sed, si hay algo dentro de ti que no te deja estar tranquilo, que no te permite tener satisfacción en lo que haces, te va bien en tus negocios, tienes estabilidad en la familia, probablemente has alcanzado algún tipo de éxito, probablemente tienes dinero, tal vez no eres un rico, pero la vas pasando. Pero hay algo dentro de ti que te dice: es que siento que me falta algo. No sé, yo agradezco a la vida por ver a mis hijos, tengo una buena familia, me va bien, pero siento que hay algo que me hace falta. Ese algo no es algo, ese algo es alguien, y ese alguien es la fuente de agua de vida, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso es que Jesús se puso en pie y exclamó: si alguno tiene sed. Ese es el requisito para calmar la sed. Identificar que es nuestra sed, nuestra necesidad de Dios, para que identificando esa necesidad de Dios, nosotros podamos entender que no hay nada en esta vida que nos vaya a dar satisfacción plena. Lo único que nos puede dar satisfacción plena en esta vida es creer en Jesucristo, es aferrarnos a su amor demostrado, no con palabras, sino en un amor demostrado en el madero. La única razón por la que Jesús vino a esta tierra, despojándose de la gloria y de la majestad del Padre, fue porque nos amó a nosotros. Pero Dios no va a obligar a nadie. Si nosotros queremos seguir con nuestra sed, intentando llenar ese vacío con cosas, con personas, con cosas que son buenas, son parte de la vida, pero aún esas cosas buenas nos describen que hay un creador detrás de ellas. Ese creador es el que puede calmar tu sed plenamente. ¿Y qué es lo que ocurre cuando creemos en Jesucristo? Cuando ponemos nuestra esperanza en Él, el Espíritu Santo viene con poder a nosotros. Y puede ser que estemos atravesando la peor pobreza, y puede ser que estemos atravesando la peor enfermedad, y puede ser que estemos atravesando la peor dificultad. Pero el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros es capaz de satisfacer toda nuestra necesidad, hermanos. ¿Sí o no? Esa comunión con el Espíritu Santo que nos comienza a recordar las palabras del Cristo. De repente nos sentimos afligidos y el Espíritu Santo nos recuerda: en el mundo tendréis aflicción, pero no se preocupen, no tengan miedo, porque yo he vencido al mundo. Y esa palabra, hermanos, cobra en nosotros una vida que nos devuelve la fe y nos hace ver la vida con esperanza. Por eso es que como cristianos, nuestra fe no depende de las circunstancias emocionales que nos rodean. Hermanos, si la fe dependiera de eso, seríamos personas neuróticas, seríamos personas quizás que entraríamos en estados depresivos prolongados al punto de no hallarle esperanza a la vida. Si en algún momento hemos entrado en ese punto, es porque hemos descuidado la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso es que el Señor nos recuerda ese manantial del cual podemos beber, que es la comunión que tenemos con Jesús a través del Espíritu Santo. Hermano, déjeme decirle algo:
ningún ser humano estará con usted siempre. Tarde o temprano, las personas que más amamos se despedirán de nosotros, ya sea porque emprendieron su propio camino o porque la muerte les arrebató de nuestro lado. Pero si hay alguien que va a estar con nosotros siempre, aún en la camilla del hospital, y si hay alguien que va a atravesar con nosotros la muerte, ese es nuestro amado Salvador, hermanos, que ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida, hermanos, hasta el fin del mundo. Yo no sé si usted crea esa verdad. Si tenemos al Hijo, lo tenemos todo. Si tenemos al Espíritu Santo, igualmente lo tenemos todo. Por eso es que dice el verso 40: al oír sus palabras, algunos de entre la multitud decían: verdaderamente este es el profeta. Porque sentían en sus palabras como una palabra que venía de parte de Dios. Oiga, hermano, un profeta es aquel que habla en nombre de Dios. Y ellos decían: este habla en nombre de Dios. No, no hablaba en nombre de Dios. Él era Dios, es Dios. Otros decían: este es el Cristo. Estos llegaban más allá y dijeron: este es el Cristo que habíamos estado esperando. Él es nuestro libertador. Pero, hermanos y hermanas, y esto ya lo estudiamos, algunos que solamente juzgaban sobre la base de la apariencia decían: ¿cómo puede el Cristo venir de Galilea? Porque al verlo tenía la apariencia de un galileo. ¿Acaso no dice la Escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo donde era David? Por causa de Jesús, dice, la gente estaba dividida. Estos otros juzgaban sobre la base de la apariencia y miraban el aspecto, la indumentaria de Jesús y decían: este es Galileo. La profecía dice que el Cristo vendría de la ciudad de David, que es Belén. En el profeta Miqueas, en el capítulo 5, versículo 2, el profeta dice: tú, Belén de Efrata, la más pequeña de Judá, de ti saldrá el príncipe que gobernará a Israel y a las naciones. Eso es lo que decía la profecía de Miqueas. Y ellos recordaban eso. Pero como Jesús lo dijo: ustedes no saben de dónde vengo yo. ¿Había nacido Jesús en Belén, sí o no? Claro que sí, Jesús nació en Belén. ¿Por qué Jesús fue llevado a Galilea por sus padres? Porque sus padres tenían temor de que el loco de Herodes buscara su vida para arrebatársela. Pero Jesús efectivamente había nacido en Belén, con lo que se cumplía la profecía. Por eso es que cuando los sabios del oriente llegaron a Jerusalén y fueron a entrevistarse con Herodes el Grande, le dijeron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y Herodes se quedó pensando: ¿cómo así? Sí, nosotros hemos visto la estrella y sabemos que aquí ha nacido el rey de los judíos. Inmediatamente Herodes mandó a llamar a los especialistas, hermanos, en la escritura. Y dice la Biblia que cuando los mandan a llamar, les dice una pregunta: muchachos, ajá, rey, díganos, ¿de dónde va a nacer el Cristo, el descendiente de David? Ay, era rey Herodes, si esa pregunta hasta un niño de iglesia de bebés la responde. El Cristo va a nacer de Belén. Ah, gracias, solo eso quería saber. Seguramente está en Belén. Y les dice Herodes a los sabios del oriente: cuando lo hayan encontrado, ahí me vienen a buscar, porque yo también quiero subir a adorarlo. Y la Biblia dice que Herodes lo que quería era matarlo, porque si el rey había nacido, Herodes estaba usurpando un lugar que no le correspondía. Por eso es que la gente
al ver a Jesús decían: pero ¿cómo va a ser este el Cristo si es un Galileo? Y por eso, hermanos, dice el verso 43, por causa de Jesús la gente estaba dividida. Siempre que nosotros creamos en Jesús, o más bien dicho, en el mundo, Jesús está causando división. Porque yo le pregunto a usted, para usted, ¿quién es Jesús? ¿Jesús es un revolucionario? Hay gente que dice: Jesús fue el primer gran revolucionario de la historia. Otros dicen: Jesús fue el primer hippie de la historia. Otros, más respetuosos, dicen: Jesús fue un profeta. Jesús fue un maestro sabio. Jesús fue un hombre de avanzada en su tiempo. Y muchos tenían diferentes ideas y tienen diferentes ideas acerca de Jesús. Pero la pregunta es, para ti, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Jesús es un simple maestro? ¿Jesús es un simple profeta? ¿Jesús es un simple rabino? Si hasta ahí llega tu concepción, es normal que tú tengas una vida seca y vacía. Y por eso es que tú tratas la manera de llenar tu vacío con diferentes cosas. Pero si para ti Jesús es el Hijo amado de Dios, si para ti Jesús es Dios, Señor y Salvador de cuantos creen en Él, en tu interior ya corre este manantial de agua de vida, hermano. Amén. ¿Cuántos creemos que Jesús es el Hijo de Dios? Esto que nosotros decimos para la gente es locura. ¿Cómo va a ser Jesús Dios? A usted le consta, usted lo vio. Nosotros, hermanos, no lo hemos visto físicamente, pero tenemos una esperanza, como dice el apóstol Pedro en su carta, una esperanza que no avergüenza, porque es una esperanza viva. Entonces por eso dice el verso 44, algunos querían arrestarlo. Recuerde que este es el el último día de la fiesta. Algunos querían arrestarlo, pero nadie les puso las manos encima. Y vea lo que dice el verso 45. Los guardias del templo volvieron a los jefes de los sacerdotes y a los fariseos y dice que los interrogaron. ¿Se puede saber por qué no lo han traído? Y hay una pregunta, hermano, que existe en torno a este pasaje. Y es si estos guardias del templo que no arrestaron a Jesús son la primer compañía de guardia que llegó para arrestar a Jesús en el tercer o cuarto día de la fiesta, o es que se envió otra guardia de soldados en el último día de la fiesta. Lo importante acá, hermanos, es esto: que los guardias del templo se maravillaron de la enseñanza de Jesús, se sorprendieron. ¿Por qué los fariseos enviaron a la guardia del templo? Porque, hermano, ver a esos soldados del templo no eran soldados romanos, sino que eran, como ahí lo dice, la guardia del templo. Pero igual tenían poder, seguramente andaban armados, imponían miedo, imponían respeto, vamos a decir. Pero, hermanos, cuando la fuerza bruta se quiso enfrentar a la fuerza viva de Dios, estos soldaditos quedaron aplastados por la presencia de la palabra de Dios en la vida de Jesús. ¿Cuál es la mayor arma que tenemos nosotros como iglesia? La mayor arma que tenemos como iglesia, mis amados hermanos, no es que pongamos políticos en el poder para que defiendan la causa de la iglesia. La mayor arma que la iglesia tiene no es una cuenta bien abultada
en un banco. La mayor fuerza de la iglesia, hermanos, es la bendita palabra de Dios, que dice la Biblia que es una espada de doble filo. Entonces, cuando la guardia se presentó frente a Jesús, seguramente para usar su arma, la espada de metal quedó doblada ante la espada poderosa que salía de la boca de nuestro maestro. Hermanos, ¿y qué tenía de fuerza y de poder esa palabra? Era una palabra que tenía la verdad de Dios. ¿Qué es lo que nos debe de preocupar a nosotros como iglesia? Que caminemos en la verdad de Dios, en la verdad de su palabra. De ahí, hermanos, pueden azotar las mareas que sean, pueden levantarse ejércitos contra la iglesia, pero ninguno de ellos prevalecerá, porque nosotros tenemos la palabra viva que transforma corazones, hermanos. Entonces le preguntan los fariseos: ¿por qué no lo han traído? Y aquellos hermanos vienen pasmados, literalmente. Vienen extasiados. Nunca nadie ha hablado como este hombre. Nunca nadie nos ha hablado como él. Y esos hombres, hermanos, eran hombres brutos. Esos conocían de fuerza, esos conocían de patadas, esos conocían de ganchos. Pero no importa lo bruto que pueda hacer alguien, con la fuerza hay una fuerza superior, que es la fuerza del Espíritu Santo. Recuerdo en una ocasión, hermanos, a uno de esos hombres brutos, en fuerza, claro, con fuerza bruta, no bruto y fuerza, hombre bruto con fuerza. Y cada vez que venía a la iglesia, se le quedaba viendo a los hermanos y a las hermanas que lloraban y derramaban sus lágrimas, y él estaba así. De esos no hay aquí, ¿verdad? Con el ceño bien fruncido, como que si los han sumergido en agua con limón o no sé, vinagre. Pero venía así. Y en una ocasión ese hombre bruto me preguntó: ¿y por qué lloran los hombres? Me dijo. ¿Que les pasa algún trauma o qué? Yo le dije: están llorando en la presencia de Dios, el Señor los toca. Ajá, me dijo. Uga, así. Pero mire, hermano, 2 veces fue necesario que ese hombre fuera a la iglesia para verlo de rodillas llorando como un niño cuando sus pecados fueron perdonados. Y los que sabemos esa verdad, reconocemos, hermanos, que uno puede ser una persona orgullosa, una persona de temple fuerte. Yo no lloro ni cuando lloró, ni cuando se murió mi mamá o mi papá lloré. Pero cuando el Señor nos encuentra, nos dobla, hermano. Nos dobla, nos tira. Y cuando el Señor nos tira y nos dobla, venimos a llorar como niños. Pero esas lágrimas, hermanos, no son de dolor, son lágrimas de gozo frente a nuestro Dios, que nos ha dado la fuerza, nos ha dado la vida, nos ha dado el perdón de nuestros pecados. Pero aquellos duros, verso 47, vea que son los religiosos los que están cuestionando a estos, que han llegado sorprendidos. Así que también ustedes se han dejado engañar. Replicaron los fariseos: ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? No, pero esta gente que no sabe nada de la ley está bajo maldición. Hermano, lo que los fariseos le están diciendo a los soldados es: ustedes son unos ignorantes. Por eso es que a nosotros como cristianos nos digan que somos ignorantes. Hermanos, si esto es viejo, si ya en la época de Jesús
a los que creían en Él los estaban llamando ignorantes. Por eso es que hay gente que se expresa del evangelio y de los cristianos de esa manera. Los que van a la iglesia son borregos, son tontos, gente que no sabe qué hacer, gente que el pastor les tiene que decir qué hacer, por eso van a las iglesias. Pero usted y yo sabemos, hermanos, que no estamos aquí por ningún hombre. Estamos acá porque Cristo ha colocado un agua que ha calmado nuestra sed, y es su Espíritu Santo dentro de nosotros. Que la gente a usted le diga fanático, loco, que la gente a usted le diga que se le zafó un tornillo. Él dice que disfruta la vida, y para él disfrutar la vida es ir al culto, servirle a su Dios. En realidad, hermano, los bobos son ellos, porque la verdadera vida está en conocer al Hijo de Dios, está en que nuestros pecados hayan sido perdonados. Amén, hermanos. ¿Cuántos están felices? Ese es el gozo de Dios. Pero los fariseos le dicen: ustedes son ignorantes, tan ignorantes como la gente que es maldita. Así se lo dijeron. La Reina Valera lo que dice es, verso 49: mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. La ignorancia los lleva a la maldición de creer a un aventurero llamado Jesús Galileo. Pero mira, hermano, aquí vuelve a aparecer un personaje interesante, que lo vimos allá en el capítulo 3, acercándose a Jesús de noche. Que de noche le fue a preguntar a Jesús: mira, sabemos que tú vienes de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Ahora Nicodemo va a hablar. Nicodemo, que era uno de ellos y que antes había ido a ver a Jesús, les interpeló. Aquí él va a ocupar la ley. ¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes haberlo escuchado y averiguar lo que hace? Lo que Nicodemo estaba diciendo, hermano, era cierto. ¿Cómo es que tú estás llamando o juzgando a Jesús si no lo conoces? Nicodemo ya había hablado con Jesús y sabía que las palabras de Jesús eran vida y luz. Entonces Nicodemo está expresando de su experiencia, pero todavía tiene miedo. Lo que Nicodemo está haciendo es: escúchenlo, dense la oportunidad de escuchar a Jesús. Lo mismo también yo le diría: si usted está acá esta noche y no ha tenido un encuentro con Jesús, dése la oportunidad de conocerlo. Dese la oportunidad de conocer al Cristo que cambia la vida, y se dará cuenta que no estamos hablando de mentiras o filosofías humanas. Pero como los religiosos, hermanos, están tan duros, lo insultan a Nicodemo. ¿Acaso, oiga lo que dice, no eres tú también de Galilea? Protestaron. Investiga y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Cuando le dicen: ¿no eres tú también de Galilea?, era un insulto. Nicodemo no era de Galilea. Los judíos consideraban a los galileos como ignorantes, como los más torpes. Consideraban a los galileos casi que como gentiles. Por eso es que también se le conoce como Galilea de los gentiles. Decir que alguien era de Galilea era algo humillante. Entonces, cuando acá los miembros del Sanedrín le están diciendo a Nicodemo: tú también eres un Galileo, le están diciendo: te has vuelto en un ignorante, te has vuelto en un tonto, te has vuelto en alguien al que este engañador lo ha estafado. Cuando nosotros creemos en Jesús, yo le aseguro que para muchos de nuestra familia, para muchos de nuestros amigos, para muchos de nuestros compañeros de trabajo, lo de nosotros es una ignorancia. Te volviste ignorante, ¿no? Te volviste protestante, decían otros. Te volviste loco, fanático eres ya. Y con una serie, hermanos, de adjetivos despectivos. No me digas que... Yo me recuerdo de una muchacha a la que los papás le dijeron: no, hija,
tan inteligente vos, tan aplicada, toda una profesional, y te has vuelto evangélica, le dijeron. Como que si era en la peor desgracia la que había caído, según ellos. Pero los que estaban en desgracia eran ellos, hermano. Porque la verdadera vida está en conocer a aquel al que el Padre envió para limpiar nuestros pecados. Y ese es Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, si ahora, hermano, a usted, por su fe en Jesús, lo hacen a un lado, lo marginan, lo ven de menos, le dan la espalda, hermano, si esto es desde los orígenes, no piense que con nosotros ha pasado esto, ha comenzado esto. Pero aquellos hermanos y hermanas que nos desprecian, nos ignoran, nos dan la espalda, se burlan de nuestra fe, hacen mofa de nuestra fe, un día verán al Hijo de Dios, hermano, sentado a la diestra de la majestad del Padre, y a todos aquellos que creímos en Él al lado de nuestro Señor, y se darán cuenta que ellos eran los que estaban mal. Ellos eran los que estaban mal. Recordando la historia de este hombre que le digo, bruto, ¿verdad? Pero ahora sensible al Señor. Él mismo me decía, me lo dijo con esta frase, hermanos, se lo voy a decir así como él me lo dijo. Hermano, me dijo, qué bestia era yo, me dijo, sin Jesús, me dijo. Qué equivocado era yo sin Jesús. Es cierto, hermano. Cuando el velo de nuestros ojos ha sido retirado, nos damos cuenta del tiempo que perdimos. Nos damos cuenta que aquellos que llamábamos mis amigazos, mis compadres, esos hermanos no eran ni nuestros amigos, eran nuestros enemigos, porque nos estaban llevando a la destrucción. Que aquello a lo que llamábamos placer, deleite, alegría, imagínense la alegría de nosotros, hermano. Tomar una pata de elefante el 31 y amanecer tirado en la cuneta el 1 de enero. Esa era la felicidad de muchos, hermanos. Hoy cuando vemos eso, hermanos, díganme si no les da pena. Claro que sí, ¿verdad? O estar diciendo locuras por los efectos de la droga. Hermano, nos damos cuenta de que eso no valía la pena, no servía para nada, y que lo mejor ahora lo hemos encontrado en Jesucristo. ¿O hay alguien que todavía tiene su mirada allá afuera, hermano? Yo creo que no. Estamos plenos y satisfechos con el agua que Cristo nos ha dado, un agua que calma nuestra sed. Es cierto, hermano, mire, podemos estar enfermos y tenemos gozo porque Él llevó nuestras enfermedades en el madero. Podemos estar en pobreza, pero sabemos que Él es nuestro sustentador. Podemos estar débiles, hermanos, pero sabemos que el Señor es nuestra fortaleza. Podemos estar en pobreza, pero sabemos que el Señor es el que nos enriquece. Y todo eso ocurre por el poder y la fuerza del Espíritu Santo que media a través de nosotros, hermanos y hermanas, porque hemos creído en Jesucristo. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Entonces vea, le dicen, ¿no eres tú también de Galilea? Protestaron, investiga y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Entonces dice el verso 53, entonces todos se fueron a casa. Este pasaje lo vamos a revisar la próxima semana, pero lo leí intencionalmente por una razón. Porque cuando unos abrazan la fe, siguen al maestro y se van con él. Pero los que lo niegan, los que lo rechazan, los que le dan la espalda, vuelven a sus casas iguales, perdidos, miserables, en pobreza espiritual, hundidos completamente. Quiera Dios que si el Señor ha tocado una vida esta noche, tú vuelvas a tu casa con el agua de vida, con una agua de vida que, como lo dice acá, brotará como ríos de agua viva. Amén, hermanos. ¿Y qué hay que hacer? Si alguno tiene sed, ¿qué dice? Venga a mí y beba. Y tengo una buena noticia para usted esta noche.
El agua de vida está aquí para que vengamos a Él y podamos beber de Él, de su gracia y de su perdón. Él está acá esta noche, amén, hermanos, listo para calmar la sed del sediento. Pero necesitamos manifestar eso. Yo tengo sed de Jesús. Vamos a orar, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos. Teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, quiero hacer una invitación rápidamente. Si hubiese alguien esta noche que desee beber del agua de vida, que es Jesús, le invito para que en el lugar donde está se pueda poner en pie como señal o levantar su mano. Ahí va a llegar un hermano, una hermana que le va a conducir hasta la plataforma y así orar por usted. Si usted tiene sed de Jesús, tiene sed de su presencia, esta es la mejor oportunidad para decirle: Jesús, dame de tu agua, dame de tu agua y calma mi sed. Y te aseguro que si bebes de Jesús, no volverás a tener sed. ¿Habrá alguien esta noche que quiere entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Póngase en pie. A lo mejor usted se alejó del Señor y ahora desea ponerse a cuenta con el Hijo de Dios. Le invito para que en el lugar donde está se ponga en pie. Si creemos en Cristo, Él ha prometido que de nuestro interior brotará un manantial de agua de vida. El que tiene sed, que venga a mí y beba, dijo Jesús. ¿Hay alguien esta noche que quiere entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Dios le bendiga. El caballero, pase, quiero orar por usted. Venga, quiero orar por usted. Hermano diácono, ayúdeme por favor. Bienvenido. Bienvenido a la familia de Dios. Hoy el Señor va a calmar su sed. ¿Hay alguien más que quiera entregarle su vida a Cristo y quiera reconciliarse también, como lo hace esta vida? Póngase en pie. Venga. Jesús está acá para calmar su sed. Pero la clave es: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es venir a Jesús y creer en Él, que Él puede calmar nuestra sed. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Yo sé que el Señor ha tocado las vidas, pero si hay alguien más, hágalo, porque el tiempo se me acabó ya. Venga. ¿Hay alguien más que quiera entregarle su vida a Jesús? Vamos a orar por esta vida ya, pero si en lo que estoy orando hay alguien más, póngase en pie. El Señor va a calmar su sed. Solo Cristo calma la sed. Vamos a orar por esta vida, pero si en lo que estoy orando hay alguien más, no dude en levantarse. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias por esta vida que está acá ante tus pies, de rodillas, Señor. Quiero pedirte que tú perdones sus pecados, lávala en tu bendita sangre, Señor, y que a partir de este momento ríos de agua viva, como lo has prometido, que comiencen a correr en su vida. Te pido por favor en esta hora, Señor, que tu Espíritu Santo venga a morar en él, y que así la vida que has prometido por tu palabra y el Espíritu comiencen a correr en él. Dale la vida nueva entonces, Señor, que has prometido.
perdona sus pecados y lávale en tu sangre. Igualmente por aquellos que a través de la radio o a través del internet están escuchando este mensaje y están reconociéndote a ti como Señor y Salvador. Señor, llega hasta ellos y lávales en tu sangre. Amén y amén. Amén, hermano. Le damos la bienvenida a nuestro hermano con un fuerte aplauso. Hay fiesta en los cielos, hermano, más fuerte. Gloria al Señor, hermanos. Bendito el Señor. Bienvenido, hermano, a la familia del Señor. Bienvenido. Puede pasar a que le tomen sus datos. Hermano, vamos a orar en esta ocasión por nuestros diezmos y nuestras